Muchos libros, él no tenía libros. Pasando en Venezuela. Es rocambolesco, pero Que había, España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Hacer un poco en común y decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no? Estoy realmente emocionado por estar en este lugar. Estoy maravillado de estar en este lugar. Yo adoro la Quinta Nauco desde siempre, desde niño, desde que no entendía la mitad de las cosas que uno veía, ¿no? Pero me encantaba el sitio. Yo para poder contextualizarlos a ustedes más, aprovechando lo sabroso de que estamos en este espacio, y cuando yo a ustedes les eche los cuentos, ustedes van a estar viendo los artefactos, las cosas, ustedes van a estar, bueno, están en ese momento. Voy a tener que narrarles un poco lo que fue la historia de España, ¿no? Claro, no hay manera de poder abarcar en buena medida todo lo que es la historia de España, que es tan compleja. Pero yo necesito que ustedes, a los cuales como venezolanos les han cimentado la leyenda negra antiespañola en la cabeza como modo de enseñar la historia, modo errado por supuesto, comprendan qué era España. Y en la medida que ustedes comprendan que era España, van a poder entonces entender una de los tantos vericuetos e instituciones que existieron, que en este caso es la esclavitud. Por tanto, les pido entonces que me dispensen que en los primeros minutos de esta charla, seguramente la mayoría estará pensando que yo voy a hablar de esclavitud y los negros los metían en unas galeras y pobrecitos. Muy bien, hablaremos también de eso, pero primero quiero contextualizarlos, quiero que ustedes se entiendan, comprendan qué era lo que ocurría en la época, ¿no? En un primer momento, cuando uno revisa lo que se pretende contar como historia de Venezuela, siempre yo se lo digo a los chamos de la universidad y ellos me dicen, profesor, exactamente lo que me contaron, ¿no? Siempre dicen que en estas tierras existían los indígenas, que eran buenos, eran pacíficos, el buen salvaje, ¿no? La quinta esencia de la bondad, no se metían con nadie, vivían felices, vivían desnudos, tomaban chicha, vivían muy felices, ¿no? Y bueno, de pronto llegaron esas malvadas calaveras y ponen esta música, ¿no? Estruendosa, y ya llegaron los malvados españoles de barbas cerradas, de corazas impresionantes, y acabaron con los indígenas, ¿no? Luego, entonces los españoles arman aquí su expolio. Los españoles comienzan a abusar de los criollos, claro, no explican de dónde vienen los criollos, ¿no? Porque parece que los criollos son una cosa aparte de los españoles. Pero entonces los criollos se calaban todo este malestar, toda esta cosa terrible de los españoles, hasta que llegó Simón Bolívar, ese héroe maravilloso que acabó absolutamente con todos los españoles, y bueno, pero ya va, traicionamos a Bolívar. Como lo traicionamos, entonces, bueno, estamos destinados al fracaso por malos. Tenemos un pecado original como país, traicionamos a nuestro padre. De ahí que los ditirambos en los cuales ha caído Venezuela usualmente siempre se justifican incluso en eso. Yo lo he llegado a observar, ¿no? De nuevo hablándoles, como les decía en los prolegómenos de esta charla, utilizando la historia como arma arrojadiza en contra de la facción política de turno. Y bueno, estos muchachos que yo recibo en la universidad usualmente me terminan diciendo nombres. Bueno, yo he escuchado a un Páez, a un Guzmán Blanco, a Gómez lo escuché, y de pronto llegaron los adecos y los copellanos, esos malvados señores que llegaron, se instalaron, pésimos, los culpables de todo, y bueno, no hablemos más adelante porque nos ponemos más tristes. Vaya. Si como nación nos echan esa historia al inicio, ¿no? De nuestros propios días, y usualmente lo que nos hacen es aprender de una manera inveterada fechas, nombres, y no nos explican qué fue lo que ocurrió. Yo creo que poco estamos haciendo caso al consejo de Marlock, ¿no? Creo que sencillamente pues no nos está sirviendo la historia para lo que nos debería servir. La historia no puede servir para sentirte resentido en contra de alguien, mucho menos, y esto es gravísimo, sentirte resentido en contra de un color de piel. Por tanto, esta charla, en la cual estaremos hablando tanto de la esclavitud, créanle ustedes que no va a ser una charla en la cual hablaremos mal de un color de piel. Explicaremos lo que ocurrió en su justo contexto histórico, y ustedes, precisamente en base a estos conocimientos, podrán dar su opinión y harán sus preguntas, ¿no? España, queridos amigos, o lo que hoy en día conocemos como España, se encuentra en la península ibérica, ¿no? Territorio europeo. Cuando usted revisa la península ibérica durante la Edad Antigua,
no es que usted va a conseguir a los españoles en la edad antigua. Entonces un montón de gente, todos somos españoles, pero en la edad antigua. Había cualquier cantidad de diferentes pueblos, diferentísimos pueblos, atomizados entre sí. Una cosa que los historiadores de la antigüedad nos traen es que estos pueblos usualmente tenían grandes diferencias entre sí. Es decir, sentían una autonomía frente al prójimo. Luego ninguno de ellos decía soy español o me creo español, ¿no? No es el planteamiento en lo absoluto. Ellos sentían que su pueblo era su pueblo y el del frente pues usualmente era un enemigo. Es por ello que cuando uno observa la gran cantidad de colonias que existieron en la península ibérica, hablemos de los legendarios tartesos, hablemos de los púnicos, los cartagineses, recordarán ustedes, ¿no? Esos que llegan a la península ibérica y fundan Cartago Nova, pasa a llamarse Cartagena, y son perseguidos precisamente por unos que también habrán escuchado ustedes, la República Romana. Y quiero que ustedes observen algo que no se suele decir mucho. Cuando llega la República Romana, ella llega del modo en que ideó el sistema con el cual Roma funcionó a lo largo de tanto tiempo. No es como nos lo plantean en esas grandes películas de Hollywood, con Charlton Heston o con Victor Mature, ¿no? Uno se emociona, escucha estos musicales increíbles sobre estos grandes actores, que los romanos eran malísimos y nada más se circunscribían a asesinar a Jesucristo. No, al contrario. Los romanos tenían varias virtudes. Una de ellas era que utilizaban el conocimiento de la legislación y la institucionalidad de los pueblos que ellos se enfrentaban, lo aprendían y lo respetaban siempre y cuando estos pueblos de algún modo reconocieran el señorío de los romanos que estaban llegando. Es por ello entonces que ustedes observan que las provincias romanas tenían esta suerte de hálito, de autonomía en torno a instituciones, si bien respondían a la República, luego al Imperio Romano, ¿no? Bueno, teniendo este conocimiento nos vamos a dar cuenta que le va a tomar aproximadamente 2 siglos a Roma tomar toda la península ibérica, pues como les digo, estaban separados. Entonces iban de pueblo en pueblo. La gran mayoría de las veces la toma fue pactada a través de contratos, ¿no? Estos contratos romanos, en los cuales, bueno, llegaba el señorío romano, pero había ocasiones en las cuales no era tan lindo, ¿no? Había pueblos que se negaban absolutamente a aceptar a Roma y vemos la terrible toma de Numancia. Lo que les quiero decir con esto, queridos amigos, es que cuando uno observa cuál fue la conformación de lo que hoy en día llamamos España en la península ibérica, la hicieron los romanos. No la hicieron los pueblos íberos, no la hicieron los pueblos celtas, la hicieron los romanos que la llamaron Hispania. Entonces la península ibérica es ordenada por los romanos que llegan, y luego la veremos, que va a ser separada Hispania ulterior, interior, habrá varias organizaciones, pero ya está la idea de Hispania. Claro, hay quienes les resisten, ¿no? Por supuesto. Hay lusos que les resisten, pero España, o lo que es hoy en día España, se establece como una provincia romana. Cuando el Imperio Romano de Occidente, queridos amigos, cae, observaremos que Hispania no es una provincia de poca monta. Al contrario, da emperadores romanos. Hay emperadores romanos de todos los colores, como decía un profesor amigo mío. Usted observa a Trajano y Trajano es de Hispania. Por ello, hoy en día ustedes observan algunos profesores españoles que se jactan de decir, dimos emperadores romanos. Y es verdad, claro que sí. Pero cuando seguimos un poco hacia adelante y observamos la caída por la depauperación de lo que es el Imperio Romano de Occidente, vamos a ver cómo los pueblos germanos van a comenzar a estar por todo lo que conocemos hoy en día como Europa, y uno de estos pueblos va a ser empujado hasta la península ibérica. Un pueblo godo, los visigodos, ¿no? Que van a terminar armando el reino visigodo de Toledo. ¿Qué les quiero yo a ustedes decir con esto? Que no es que los españoles eran unos solos y bueno, eran desde la edad antigua hasta ahorita y qué gente tan mala. Son muchos pueblos los que han participado en esta unidad hasta este momento en que yo les señalo. Y luego, no solamente llegaron los púnicos, llegaron los romanos, también llegan por tanto los visigodos, que son germanos. Y en el 711 de nuestra era, en lo que es la batalla de Guadalete, el último rey visigodo, Roderico, llamado Don Rodrigo, pierde la batalla y unos señores cruzan desde África del Norte el estrecho. Y esos señores no fue que se quedaron 2 días, una semana, un mes, unos añitos, más de 8 siglos se quedaron. Lo suelen llamar los moros. Vaya, ¿no? Yo creo que aquí hay una riqueza cultural importante. Esas mismas tejas
que no la está viendo la cámara, que nos está grabando ahorita, pero estamos en la Quinta Nauco y observamos diferentes tipos de tejas, son esa propia tradición, nuestra jota, viene de esa tradición mora, ¿no? Luego, no es verdad que España sencillamente es un mismo pueblo que viene desde la edad antigua, son terriblemente malos, son congénitamente malos y pretenden acabar con absolutamente todo lo que se consiga. Al contrario, son pueblos que se van uniendo y gracias a lo que es la cultura latina que viene de Roma, pues ellos comienzan a observar sus propias instituciones y a afrontar diferentes problemas de su época. Es decir, usted no observaba a los hispanos ya del siglo VIII, del siglo IX diciendo esos malvados romanos que llegaron con Escipión el africano, por ello es que estamos así, los odiamos. No, ellos no se ponían en esas cosas, ellos afrontaban su presente y proponían un futuro, ¿no? Bueno, lo que llama la historiografía española la reconquista española fundamentalmente consiste en el primer acto de resistencia de los moros, ¿no? La hace el rey Don Pelayo en la batalla de Covadonga, en Asturias. Y a partir de allí ellos narran un poco más de 8 siglos en los cuales los reinos católicos, mejor dicho, reinos cristianos en esta época, van recuperando territorio. De nuevo, el sistema no es lineal. No es que existan los reinos cristianos en contra de los moros siempre. A veces hay cristianos aliados con moros. Figuras como Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, uno lo observa también no tan lineal en torno a su lealtad cristiana. Pero lo que quiero observarles durante toda esta etapa, que es lo que se llama la Reconquista Española, es que comienza a existir un sentimiento de unidad cristiana, ¿no? Más allá de que existían mudéjares y mozárabes en el territorio, había en buena medida incluso respeto a las religiones, vamos, consistían judíos, personas que creían en el Islam y cristianos en territorios. Esto poquísimo se habla en la historia de España y es una etapa muy rica. Pero bien sabemos que ya en el siglo XV, luego de que esa jovencita de cabellos dorados llega al trono de Castilla, llamada doña Isabel I, ¿no? Llamada posterior la reina católica, que ha casado con su primo también de la casa de los Trastámara, Fernando II, o que va a ser Fernando II de Aragón, comienza una guerra en contra de Granada, 1482. Y por esa época hay un señor bastante curioso que está por allí proponiendo nuevos planes para llegar a buscar nuevas rutas comerciales. Cristóforo Columbus, ¿no? Llamamos Cristóbal Colón. Isabel, yo siempre lo he dicho, Isabel I de Castilla, la castellana, no sencillamente es, como podría decir alguien con condescendencia femenina, ¿no? Es una de las grandes mujeres de la época, uno de los grandes seres humanos de la historia. No podemos circunscribirla al rol de mujer como alguien que necesitaba que la defendiera. Decían ya en la época, tanto monta Isabel como monta Fernando. No era poca cosa. Esta mujer termina financiando, apoyando a Cristóbal Colón, como queramos ver, y Colón llega a estas tierras. Finales del siglo XV, año 1492, Colón ha descubierto algo. Claro, probablemente Colón no se habrá dado cuenta de lo que habrá descubierto, pero el punto es que lo que se termina consiguiendo es un pedazote de tierra mucho más grande, pero muchísimo más grande que la Europa de la cual vienen estos hombres. Y esta tierra tenía personas. Tenían personas que, fíjense ustedes, les debo confesar que tal cual, como ocurre en todas las civilizaciones humanas, no es que eran perfectamente buenos, ¿no? No es una geografía, no es una historia de santos indígenas. Tampoco eran perfectamente malos. Tenían su propia cultura, su propia manera de entender las cosas, sus propias instituciones. Pero si uno lo observa desde la época actual, entendiendo el respeto que debemos tener por su propio contexto y por sus propias líneas culturales, mira, esa gente también tenía guerras entre sí. Había tribus que aniquilaban a otras. Sí. Había tribus que eran un poco más pacíficas, por supuesto. Pero había tribus que aniquilaban a otras y en ocasiones incluso cometían antropofagia. Sí, algunos eran caníbales. Pero por ello no estamos nosotros en lo absoluto hablando mal de los indígenas.
Al contrario, estamos explicando lo que pasaba, ¿no? Don Guillermo Morón, en sus maravillosos tomos sobre historia de Venezuela, pues, él explica tal cual lo que pasaba, ¿no? Había antropofagia, lo más probable que no era por gusto a la carne humana, sencillamente, bueno, muchos eran rituales, maravilloso, pero pasaba. Luego, estos señores que vienen saliendo de esta clasificación que hemos hecho nosotros de la historia, de la Edad Media, y ahora va a entrar en la modernidad, estos hombres que vienen en un primer momento, o nos referimos a los hombres que vienen de la península ibérica, de estos reinos castellanos y aragoneses, cuando se encuentran esto, pues esto no es tan sencillo, ¿no? Y además les debo decir una cosa, y aquí comenzamos ya de una vez a entender nuestra charla sobre la esclavitud en Venezuela. También tenían esclavos. Claro, el concepto de propiedad no era exactamente igual al que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, no es un concepto de propiedad como lo podría decir Adam Smith. No estamos hablando de ese tipo de propiedad. Pero sí tenían personas a las cuales ellos tomaban en las guerras y los forzaban a hacer determinadas actividades. Los llamaban en estas tierras en particular, en el norte de lo que hoy en día es Venezuela, macos e itotos. Porque incluso un nombre, ¿no? Y era particularmente, como les he señalado, el planteamiento que se hacía sobre aquellos que perdían las guerras. Cuando España llega a estas tierras y le lleva a doña Isabel I de Castilla naturales de estas tierras, le proponen, ¿no? Bueno, y también les trajimos estos esclavos, su majestad. Isabel no está de acuerdo. Yo sé que ustedes no se los han dicho, porque los reyes católicos son algo como el mal, según la tradición que nos han enseñado. Pero Isabel I de Castilla se opone totalmente a que esa gente sea esclavizada. Ella dice, pero ya va, son hombres, ¿no? Y si son hombres también son hijos de Dios. ¿Pero cómo usted los va a esclavizar? Y resulta que en la malvada España, en esa nada más productora que nos han vendido según los conceptos negrolegendarios de hombres extremadamente malos, es el único sitio en el cual se da un debate en torno a si se puede esclavizar a esa gente o no. En la Universidad de Salamanca hay intelectuales que se dedican a estos temas. Durante el reino de Isabel I de Castilla, luego viene doña Juana I llamada la loca, poco gobierna, Fernando II tenía una regencia en Castilla, luego de la muerte de Isabel, Felipe de Habsburgo, el primero, el hermoso, dura poco, pero Carlos I, llamado también Carlos V, y su hijo, don Felipe II, afrontan esto. Luego no es tan sencillo, ¿no? Discusiones así no existían en otra parte. En otra parte usted llegaba, pues, y si no aniquilaba a los pueblos, como era una práctica común entre los anglosajones, entre los galos, entre los teutones, entre los hombres de los Países Bajos, pues usted les esclavizaba, y punto. A mí me encantaría de verdad pensar que don Enrique VIII de Inglaterra le hubiesen dicho, ya vamos a ver si... Yo creo que Enrique VIII no se lo habría tomado seguramente muy bien, como no se tomaba muy bien el hecho de aburrirse de sus esposas, ¿no? Pero eso ya es harina de otro costal. Y con esto, en contra de lo que se pretende señalar muchas veces, no es que estemos de algún modo edulcorando la historia española, estamos contando lo que ocurrió y estamos utilizando la comparación, incluso la chanza, el chascarrillo, para que ustedes lo puedan comprender con mayor claridad ante tanta obscuridad en nuestra historia. Y aquí vamos a llegar a otro momento polémico, otro momento que cuando uno lo suele narrar también existe una gran cantidad de sorpresa entre las personas, ¿no? Estimo que ustedes habrán visto, por lo menos en mapas, buscando en Google, un mapa de África, ¿no? Cuando la gente habla de África, los esclavos africanos. A ver, África no es un pueblo. África no es una península. África es un continente gigante, mucho más grande que Europa. Mucho más grande que la Europa que estamos hablando. De verdad, nuestra conciencia o nuestro entendimiento es tan pobre que pensamos nosotros con una suerte de superioridad y condescendencia, incluso europea podría decirlo, que es que los africanos eran tan atrasados que llegaron de pronto los europeos y los acabaron. Es que primero no hay una unidad africana. Hay diferentes reinos, imperios en África que venían desde la Edad Antigua y adivinen qué, tenían esclavos. Los tuvieron grandes civilizaciones con esclavos. Luego, ustedes me estarán viendo como, pero ya va, entonces ¿eso qué quiere decir de la humanidad? Voy a citarles a Aristóteles. Lo decía Aristóteles, ¿no? Que usualmente suele ser una especie como de falacia de autoridad.
muchas veces cuando se habla de intelectualidad, se habla de Aristóteles, el gran sabio, el alumno de Platón, por tanto alumno indirecto de Sócrates. Aristóteles en la política lo dice expresamente. Hay dos tipos de esclavitud. Una esclavitud que viene dada por la guerra, un pueblo derrota a otro. Y este pueblo que derrota, pues toma esclavos. Pero aquí viene lo polémico de Aristóteles. Aristóteles dice, en su época, por supuesto, ahora no la vayan a agarrar en contra de esta girita, por Dios, es un hombre de su época. Él señala que hay un tipo de esclavitud que es natural. Él dice, hay hombres que son claramente inferiores a otros. Y por tanto, por su propio bien, tienen que ser esclavizados por estos que sean superiores. Yo sé lo que están pensando. Esto ha justificado un montón de barbaridades en la humanidad. Claro que sí. Pero curiosamente Aristóteles no se está refiriendo necesariamente al pueblo heleno. Recuerden ustedes que también en lo que son las polis griegas, no es que estemos hablando como decimos hoy en día, Grecia. Usted nunca va a leer a Aristóteles diciendo soy griego. Eran helenos. Y él venía particularmente de Macedonia, del norte, en Estagira. No era ateniense. Y bastantes conflictos tuvo por no ser ateniense. Entonces, el planteamiento está allí. Y ese planteamiento de Aristóteles lo observaremos, por supuesto, en diferentes momentos de la historia de la humanidad, lamentablemente. Se creerá que hay hombres superiores a otros y ello va, de algún modo, a justificar niveles de esclavitud, que, por supuesto, hoy en día nosotros, como hombres del siglo XXI, nos parece terrible, deleznable, y en efecto lo es. Pero eso fue la historia, eso fue lo que ocurrió. Resulta, queridos amigos, que en los primeros momentos del siglo XV, cuando los portugueses tienen estas rutas comerciales en África, también veremos posteriormente otras rutas comerciales, no solamente van a conseguirse con materiales primas, o materias primas, mejor dicho, del continente africano. También había veces que iban a los mercados y adivinen qué estaban vendiendo. Esclavos. ¿Y quiénes los estaban vendiendo? Otros africanos. Como lo diríamos hoy en día, ¿no? Vamos, había tribus que derrotaban a otras y también vendían sus esclavos. No crean ustedes, porque yo sé que tenemos una concepción bastante errada de que llegaban esos europeos con una AK-47, como un John Rambo, ¿no? Y se metían allí y acababan con todos esos africanos. La cosa no era tan sencilla, ¿eh? Vaya, las armas de la época no tenían ese grado de complejidad. Entonces, en un primer momento lo que hacen es traer esclavos que ya son esclavizados en la propia África, luego sí, con el paso de los siglos, van ellos a poder tomar esclavos por su propia cuenta y van a tomar territorios, pero en los primeros tiempos no es así. Claro, esto es totalmente impopular, pero en buena medida los esclavos africanos que van a llegar a tierras americanas son tomados primero por africanos. Claro, la esclavitud, ¿quiénes las hacen? Sí, portugueses, por supuesto, británicos, franceses, y los españoles, que en un primer momento tienen como esta suerte de resquemor por no aceptar esclavos, caso de la Casa de los Trastámara, final de la Casa de los Trastámara, doña Isabel I de Castilla, ya en la etapa en la cual don Carlos I de España toma también el trono del Imperio Sacro Romano Germánico y se consagra como Carlos V, tiene unos continentes, unos territorios tan vastos como el caso de su hijo don Felipe II. Además se consigue con que comienzan a dictar ya desde la propia época isabelina una cantidad de cuerpos normativos para proteger a los indígenas de que no los fueran a esclavizar. Es verdad que en la cédula que le da Carlos V a los Belser permite que esclavicen exclusivamente a indígenas que sean reacios, que sean violentos, pero sabemos, lo que conozcamos un poco de historia venezolana, que los Belser tienen un gobierno terrible, nefasto. Los teutones aquí en estas tierras la pasan realmente, o la hacen pasar realmente mal. Esa cédula, eso que se llama capitulación, es derogada, tiene que venir para acá el obispo Bastidas de Santo Domingo, y se acaba con ese tipo de esclavitud. Luego la esclavitud de los indígenas no pasó aquí, en gran medida no ocurrió. Profesor, pero ya va, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que los españoles no llegaron y mataron a los indígenas y ese montón de muertos? Claro, hubo guerras, sí hubo guerras, pero han habido libros que a mí me han abierto los ojos, ¿no? Más allá de las propias fuentes primarias, cuando uno revisa. Entre ellas está El régimen español, de Caracciolo Parra Pérez, libro increíble, que cuando yo leía en mi mocedad y observaba los datos de las batallas de la conquista, me sorprendía, porque uno se imagina que llegaban 10.000 españoles en contra de 10.000 indígenas y bueno, los aniquilaban, ¿no?
No. Había quizás un centenar de españoles y había decenas de miles de indígenas peleando entre sí, los españoles estaban de un bando. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que realmente ocurrió. Luego los indígenas son considerados como súbditos privilegiados de España, tenían privilegios, vaya que yo podría hablar con ustedes un buen rato de las leyes de India. Y no es que sean aniquilados, no, hay tribus que obviamente pierden la guerra y pues no les va bien. No es el caso de la mayoría. El propio barón Alexander von Humboldt, cuando llegó a estas tierras a finales del siglo XVIII, lo dijo, los indígenas prosperaron con los españoles. No lo dijo en español, lo dijo el barón von Humboldt. Pero ¿qué les quiero yo a ustedes decir con esto? ¿La mortandad indígena de dónde viene? Bueno, en gran medida gracias a las enfermedades, que no tenían ellos una carga de inmunidad para poder enfrentarse a esto y cayeron, bueno, cayeron por decenas, por centenares, por miles. Pero es un hecho que en esta suerte de lucha entre imperios, entre grandes monarquías, pues hacía falta mano de obra. Y no había suficientes hombres en la península ibérica para traerlos a trabajar aquí, en América. Y lamentablemente por estos mismos escrúpulos económicos, por decirlo de alguna manera, se tolera la esclavitud en tierra hispana. Claro que hay esclavitud africana. Comienzan a comprarle esclavos en buena medida a portugueses. Luego veremos cómo a partir del Tratado de Utrecht, a inicios del siglo XVIII, Inglaterra termina siendo la principal proveedora de esclavos a estas tierras. Pero ¿cómo era el trato a los esclavos? Y aquí es cuando es lo sabroso, porque estamos hablando nosotros de esto en plena Quintanauco con estas cosas, ¿no? Ustedes se sienten ya, bueno, ¿cómo eran esos esclavos que llegaban para acá? A ver, hay diferentes concepciones de la esclavitud en la época. Hay concepciones terribles de la esclavitud, que son las que usualmente nos venden a nosotros en las grandes películas, ¿no? Cuando uno ve una película de Hollywood, uno observa cómo trataban los anglosajones a sus esclavos. Y le decían que no eran personas. Y no es por maldad del actor o porque el director no los quiera mostrar, es que realmente era así. Eran considerados los africanos, no como personas, eran considerados como semovientes, un perro, un caballo. De hecho, existían tratos al respecto entre ellos, ¿no? Los anglosajones llegaron al punto de tener incluso crías de negros. Yo siempre lo digo que me parece una de las cosas más horribles de la humanidad, pero no creo que tenga yo que explicarles en qué consiste una cría de negros, ¿no? Una granja de crías de negros. Incluso si usted observa la historia de las 13 colonias de América del Norte, en particular Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, usted verá la gran cantidad de esclavos que tenía esa gente allí. En ocasiones tenían más esclavos que personas libres. Y eso es lo que a uno se le vende, ¿no? Y pensamos que toda la esclavitud es igual. No por ello deba ser menos nefasta, pero no es así. El caso de los hispanos es que para los hispanos los negros no es que eran cosas. Jurídicamente ellos, basándose en los principios de derecho romano, ellos consideraban que los negros africanos que ellos podían tomar bajo esclavitud sencillamente tenían una capiti diminutio. ¿Qué es esto? Les explico rápidamente. Que precisamente el derecho no tiene que ser nada más conocimiento de los abogados, el derecho tiene que ser de conocimiento de la gente, que es la destinataria de la norma, ¿no? Y en este caso, ustedes que quieren comprender la esclavitud deben saber que para los romanos y luego para los que van a heredar su derecho, existía lo que se llama la capacidad jurídica. Hoy en día también a los abogados se los enseña. Está una capacidad de goce, de ser titular de deberes y derechos, y una capacidad de poder ejercerlos en cabeza propia. Luego la capacidad es dual. Los esclavos tenían la capacidad de goce, pero no tenían la capacidad de ejercicio. Tenían una disminución de la capacidad. Por tanto, para los hispanos, los esclavos podían comprar su libertad. Y los esclavos podían incluso tener el derecho de resguardo en las iglesias. O sea, tenían la posibilidad, por tanto, los esclavos, de actuar como seres humanos. Incluso se les podía manumitir por acto de personas vivas o por acto de última disposición testamentaria. ¿Eso qué va a ocasionar? Pues que estas tierras, me circunscribo a Venezuela, es muy complicado hablar de toda la esclavitud hispana, pero en particular Venezuela nunca fue un país esclavista. Es decir, estos territorios nunca tuvieron una gran cantidad de esclavos. No lo digo yo,
si lo citamos como fuentes primarias, uno observa los datos de la época. En la época en la cual hubo más esclavos aquí, siglo XVIII, eran un 10% de la población. 10% de la población. Esto era una de las tantas cosas que a mí me alarmaba cuando yo comencé a estudiar la esclavitud, y yo veía una conferencia del connotado y reputado profesor Germán Carrera Damas, que él decía que no fuimos esclavistas, y yo lo pude contrastar, no lo fuimos. Claro, los grandes cacaos, los grandes dueños de las haciendas, sí tenían muchísimos esclavos, pero no era la mayoría, ¿no? No era la mayoría de la población de esta tierra. De hecho, los mantuanos, los grandes cacaos, eran realmente poca parte de la población. De modo que, queridos amigos, cuando uno observa lo que está pasando en estas tierras sobre la esclavitud, siempre es bueno leer un libro o un informe de inicios del siglo XVIII realizado por un ciudadano, un individuo vasco, mejor dicho, un súbdito vasco, llamado don Pedro José de Olavarriaga. Yo sé que ustedes me dirán, ¿y quién es ese? Pero sé que sí habrán escuchado algo que se llama la Compañía Guipuzcoana, ¿verdad? O la Real Compañía de Caracas. No crean ustedes que es que de pronto los reinos de España decían, vamos a armar una compañía ya y se van ustedes. No, eso no era así. Primero se manda a un hombre llamado don Pedro José de Olavarriaga, que hace un informe sabrosísimo de leer, por Dios. Dense ese gusto. Ese hombre les enseña a ustedes cómo era todo esto a inicio del siglo XVIII. Y él ya va hablando precisamente de la cantidad de esclavos que hay, que no son particularmente abundantes. Pero no solamente que no son particularmente abundantes, sino que es que no los llevan a estos niveles de tortura en su gran mayoría. Muchos sencillamente están, bueno, están descansando. Esto no quiere decir que es que los mantuanos o los grandes cacaos eran demasiado buenos y no maltrataban a los esclavos. No se trata de eso, sino que ya por esa época los mantuanos consideraban un principio económico como una virtud. Es decir, si hay mucha producción y por tanto hay demasiada oferta, pues probablemente, no probablemente, los precios van a bajar. Si hay poca producción, ¿qué ocurre? Pues hay mayor oferta, hay mayor demanda que oferta, luego los precios suben. Era así. Y es una de las tantas cosas que precisamente la Real Compañía de Caracas, junto con el contrabando, pretende acabar, ¿no? De manera que, queridos amigos, como les comento, existió entonces una cantidad de esclavos no similar a la que uno podría encontrar en otros lugares del mundo, en particular lo que uno podría conseguir en las 13 colonias de Norteamérica, ¿no? O en lo que era el Haití, la parte de la isla La Española de los franceses. Allí sí había una cantidad de esclavos que sobrepasaba a los hombres libres y se les explotaba a niveles inimaginables. A tal punto que sé que no se lo están esperando, pero una de las condiciones o de las características para darle a un negro la libertad en esa época era, si venía huyendo de alguna de las Antillas anglosajonas o francesas, pues obtenía la libertad aquí. Eso no se dice, no, en lo absoluto. Pero hubo muchísimos que se escapaban. Pero es que les estoy diciendo, tenían crías de negros. O sea, no les estoy hablando de que solamente era trabajo forzado. Era algo realmente espantoso, ¿no? Entonces, por supuesto, yo en lo que era la preparación de esta charla, yo les traje unos cuantos datos, ¿no? Unas cuantas características que quiero comentarles. Creo que ya les he explicado bastante que no es que existía un continente africano y todos los que estaban allí son africanos y ya. No, había diferentes pueblos, diferentes etnias, diferentes culturas, tribus, ¿no? ¿Quiénes vinieron a Venezuela? A ver. Se entiende que los que llegan a Venezuela vienen de la costa de Guinea, entre las costas de Oro y Benín, y también en lo que es la costa de Congo y Angola. En buena medida, los que se popularizan son negros mandingas, zapes, congos y loangos. Pero Angelina Pollack-Eltz observa que hay muchísimos diferentes hombres de diferentes tribus. Les leeré algunos de los que ella logra conseguir, ¿no? Es decir, hay negros Anagachi, Angola, Arara, Arache, Arobí, Bambi, Beñón, Barila, Binga, Benga, Branca, Changa, Cafó, Cambindo, Cabuta, Camuanda, Camacuanda. Hay muchísimos. Tengo 20 más anotados aquí. Entonces no era un mismo pueblo. Al contrario, eran diferentísimos estos hombres que llegaban para acá.
¿Cómo se realizaba el lamentable tráfico de esclavos? Y como les digo, pero el profesor dice que la esclavitud de los españoles no era mala, la de los anglosajones sí. No es lo que les estoy explicando. Les estoy diciendo que hay grados en los cuales la llevaron adelante. La esclavitud, por supuesto, es algo terrible. Pero existían dos tipos de esclavistas, ¿no? Los dueños de los barcos, los que llevaban esta empresa de comprar los esclavos. Había veces que personas notables solicitaban permiso a la corona y les permitían introducir esclavos. Uno de ellos es Simón de Bolívar, que también obtuvo ello. Simón de Bolívar, antecedente de Libertador, no Libertador. De eso tampoco se cuenta. Pero estaban los llamados fardos flojos y los llamados fardos prietos. Los fardos flojos eran aquellos que tenían la conciencia o la creencia que en la medida en que tuvieran a los negros en una mejor situación en los barcos que traían, en las galeras que traían de esclavos, pues podrían sobrevivir más. Y como sobrevivían más, por tanto, podrían venderlos a mejores precios. Entonces no traían tantos esclavos en el mismo barco. Pero estaban los fardos prietos. Los fardos prietos consideraban que tenías que traer la mayor cantidad en situaciones de hacinamiento que ustedes no pueden imaginar. A tal punto que de hecho ellos presupuestaban que iban a fallecer al menos 30% de la carga, como la llamaban. Pero que no había problema, porque de todas maneras cuando llegaran a la costa iban a conseguirse con una casa de engordamiento, como algunos de ellos la llamaban, y bueno, iban a dejarlos allí para que los que sobrevivieran entonces estuvieran gorditos y pudieran venderlos chévere en el mercado. Terrible. Y ocurría, ¿no? Por aquí tengo los puertos que España permisó para tan terrible tráfico. Veracruz, La Habana, Santo Domingo, Portobelo, Cartagena y La Guaira. Aquí también llegaron muchísimos esclavos, ¿no? A ver, los esclavos eran llamados piezas a nivel de mercancía. Es decir, usted no le decía, tú eres más negro, la pieza. Cuando llegaban a estos lugares, cuando se hacía el mercado de esclavos, era una cuestión realmente repugnante para nosotros, hombres del siglo XXI. Para ellos era una especie de feria, en la cual les daban incluso aceite de coco a los negros para que se los frotaran y se vieran mejor, se lavaban la dentadura, y así es como eran revisados. Y aquí tengo unos datos que sé que les van a parecer bastante interesantes. Esta actividad se llamaba palmeo, ¿no? Es decir, revisar cómo, en qué estado viene el esclavo. Y luego de esto, y ya realizada la venta, es que se les realizaba la carimba. La carimba era agarrar un hierro y pegárselo, ¿no? Para identificar al esclavo. Esta actividad fue considerada bárbara por los propios españoles y ya la terminaron prohibiendo en 1784. Yo entiendo perfectamente que a uno le puede parecer un poco actual, pero es porque lamentablemente no los británicos propiamente dichos, sino Estados Unidos siguió manejando carimba en etapa republicana. Entonces, claro, cuando les digo, cuando uno da una charla, una conferencia a un público tan dispar, usualmente uno tiene que buscar lo que es el imaginario colectivo cultural. Y parte de este imaginario colectivo cultural tiene mucho que ver con lo que ven en el cine. Por eso que ustedes ven esas películas y ven es que sí se los hacían allá arriba. Aquí no. Estaba prohibido desde el año 1784. Ok. Observamos que Inglaterra, por tanto, entonces tiene el predominio, sobre todo en el siglo XVIII, luego de Utrecht, para ser la que monopolizaba el tráfico de esclavos de estas tierras, y mandaron miles, decenas de miles de esclavos los británicos para acá, que fueron comprados por los hispanos de estas tierras. ¿Cómo era el palmeo de los negros, no? Hasta los 7 años se les llamaba mulequillos. 2 mulequillos contaban una pieza de esclavo. De 12 a 16 años, de 7 a 12 años se les llamaba muleques, también 2 esclavos contaban una pieza, y de 12 a 16 años se les llamaba mulecones. Ya contaban ellos por sí mismos como una sola pieza, ¿no? ¿Cuáles eran los esclavos que a la gente más le gustaba comprar? Porque también había preferencia, terrible, pero también la había, ¿no? Estaban los llamados negros bozales y estaban los llamados negros ladinos.
Los negros bozales eran aquellos que estaban recién saliditos de África y no hablaban otra cosa que no fuera su lengua. Y a los amos de los esclavos les encantaba comprar de estos. Porque claro, como no sabían la lengua, no conocían absolutamente nada, eran muy fáciles de someter. En cambio, que los negros ladinos usualmente ya conocían la lengua, conocían los territorios y podían entonces armar levantamientos. Ustedes habrán escuchado, estoy seguro, el caso del negro Miguel, que se ha popularizado tanto últimamente en Buría. Precisamente el negro Miguel es considerado un negro ladino, a pesar de que él conocía que su ascendencia era de ser un rey. Y por eso es que su mujer Guiomar, él la proclama como reina. Porque les digo, no es que los africanos entonces eran republicanos todos y no tenían ninguna clase de sistema jerárquico, no, había también reinos, pero había reinos que eran derrotados por otros, ¿no? Esto, por supuesto, que es lamentable, pero es interesantísimo. Entonces los esclavos africanos son los que comienzan a realizar las grandes labores en estas tierras, ¿no? Sobre todo gracias a los hacendados que los podían tener, pero los esclavos eran carísimos. ¿Y por qué eran carísimos? Bueno, porque es que aquí, entre otras cosas, no se producían. Esto va a sonar espantoso, lo sé, pero es que si usted revisa alguna clase de creencia económica o de planteamiento económico, si en un lugar no se produce una mercancía, obviamente la mercancía va a subir de precio, y más si es tan complicada de traer, ¿no? Si les estoy diciendo que en el norte incluso idearon para salir de esto crías de negro, aquí como no había, eso no era considerado, traerlos de África costaba caro. Un esclavo podía contarte 200 pesos, que era un montón de dinero. Luego, no es que entonces, como muchas veces se pinta, todo el mundo tenía un esclavo y estaba por allí con un esclavo. Al contrario, eran las grandes familias, los grandes cacaos, los grandes mantuanos, los que tenían esclavos. No era el público en general. Había muchísimo peonaje, por tanto. Había mucha gente que trabajaba como peón, porque no podía permitirse un esclavo. Luego, permitirse un esclavo era un sinónimo de estatus, aquí en estas tierras. Tenías que tener realmente dinero. Y vamos, que cuando uno compara lo que pasaba en estas tierras, y aquí yo voy a dar mi punto de vista, lo que yo creo al respecto, y respeto profundamente otros criterios. Me comentaban que Carlos señala que el periodo no es colonial. Yo estoy plenamente de acuerdo, es un error llamarlo periodo colonial. Está la propuesta de llamarlo periodo hispánico, pero con todo el respeto del mundo, yo no estoy demasiado feliz. No porque no haya sido un periodo hispánico, sino que yo creo que seguimos manteniendo el rasgo hispano. No se ha agotado el rasgo hispano. Yo lo suelo llamar periodo provinciano, porque Venezuela era una provincia de ultramar, de España, que era una monarquía transatlántica. Luego tuvimos aquí como provincia la provincia de Venezuela. Luego formamos parte del virreinato, del nuevo reino de Granada, hasta en 2 ocasiones que llegó don Carlos III de la Casa de Borbón. Y luego de que en el año 76 hace la Real Cédula de Intendencia y Hacienda, en el año 77, 1777, es la Capitanía General de Venezuela. Ahora somos Capitanía General, que es una entidad político-territorial con un poco más de autonomía frente al resto y responde a través de la Real Audiencia a su majestad. Entonces yo lo llamo periodo provinciano. Creo que es un periodo en el cual somos provincia, luego ya somos un periodo republicano. Pero yo creo que lo hispano no lo perdemos. No es como hemos pretendido hacer hoy en día, señalar que nada más somos descendientes de los indígenas y los negros. Debo decirles que es mentira. Tenemos no solamente de un modo cultural, sino también en nuestras venas, pues sangre hispana, un montón. Y vaya, estamos hablando en castellano aquí, ¿no? Entonces, nuestras propias creencias, yo lo decía con el embajador de España hace poco, el que no se sienta en casa cuando va a Andalucía, pues dígame usted, ¿no? Ahora, cuando usted va a Ámsterdam, estoy seguro que no lo tratan igual, ¿no? Es que tenemos algo, los pueblos que vienen de todo esto. Luego no hay hispanos puros, como algunas veces han pretendido señalar, pero ya no les he echado el cuento de toda la mezcla que tienen. Lo normal en los hispanos a lo largo de la historia ha sido la mezcla, no mantenerse únicos. Y no me estoy refiriendo a hispanos como esta consideración de Estado, me estoy refiriendo a pueblo. Me estoy refiriendo a familia cultural también, no Estado. España es otra cosa. Bueno, como les vengo señalando entonces, los negros comienzan a tener una gran cantidad de labor aquí, fundamentalmente para los grandes hacendados, y comienzan también a realizar labores que van más allá de la mera mano de obra dura. También se vuelven orfebres,
Algunos son extremadamente buenos con el ganado, o sea, no se dedican solamente a ya, vaya pique piedras, las cosas no están así, ¿no? Esto va avanzando. Y es cuando se da un contrato bastante interesante que existió mucho aquí durante el siglo XVIII, que era alquilar esclavos. O sea, yo te alquilaba mi esclavo a ti y tú tenías que pagarle al esclavo. Claro, lo que el esclavo percibía en muchas ocasiones pasaba de pleno derecho al dueño, pero muchas veces el dueño permitía que el esclavo fuera ahorrando poco a poco para que terminara comprando su libertad. Y sí pasó. Es que en el Archivo General de la Nación hay cualquier cantidad de documentos en los cuales se compraron la libertad. O sea, no es falso, sí ocurría. Claro, también había dueños que decían, ese esclavo es mío, pues está bien, maravillosamente, pero también hubo quienes se liberaron, ¿no? Bueno. Por ello, les permitían también tener en ocasiones lo que era su arboledilla, es decir, tener como una especie de lugar en la hacienda del dueño, no era el lugar donde existiera mejor cosecha, entonces el dueño aprovechaba y le decía, bueno, te doy eso. Claro, el esclavo lo trabajaba tanto que también lo ponía productivo, y sobre todo, esto es una cuestión natural, cuando tú a la gente le propones el premio, pues la gente se emociona y trabaja mejor. Entonces, claro, imagínense esos negros trabajando esa arboledilla, ¿no? Y además también se les podía permitir contraer matrimonio. Y aquí es lo sabroso cuando ustedes se imaginan, ¿no? Cuando eran de la misma hacienda, maravilloso. Ajá, y cuando de pronto eran de diferentes haciendas, pasaban grandes conflictos en los tribunales. En el Archivo General de la Nación se consigue. Porque ocurría lo que se llamaba en la época el sonsaque. O sea, yo sé que están pensando, ajá, el sonsaque, sí, muy criolla la palabra, ¿no? Y es que el amo del esclavo varón le decía, bueno, mira, busca ver cómo convence a la negra que se venga. Entonces él sonsacaba a la negra y la negra se escapaba. Y claro, los negros eran carísimos, les digo, eran realmente escasos. Cuando el amo se enteraba, bueno, se ponía bravísimo porque además las negras tenían como cualidad el hecho de que al ser una pieza también podían engendrar un molecón, ¿no? Entonces se ponían bravísimos y se armaban cualquier cantidad de pleitos en los tribunales. Como les vengo señalando, la libertad podían obtenerla por testamento. El amo cuando se moría decía, bueno, mira, yo lo quiero mucho y lo voy a liberar porque sí, y punto. Y ese negro era un negro libre, ¿no? Por voluntad del amo también hubo cualquier cantidad de cartas de libertad que los amos las daban. Pues te libero, tú puedes ser libre. Por bautismo de pila, ¿no? Cuando, como les he señalado, venían huyendo de territorio anglosajón o territorio galo, incluso territorio holandés también se les daba la libertad. Por compra de su propia carta de libertad, gracias a su arboledilla o su haciendilla, se reunían y aquí está mi libertad. También existieron libertades, claro, por delación. Cuando existieron aquí algunos movimientos de conspiración, que no voy a entrar en detalle porque no vamos a hablar aquí de la conspiración de Guardia España, no hay manera de agotarlo, ¿no? Más bien los agotaría a ustedes hablando de esto también. Pues algunos esclavos que delataban a los cabecillas, pues se les daba la libertad. O sea, había varias maneras, por tanto, de obtener la libertad, ¿no? En cuanto a las cárceles, ustedes entenderán que en esa época, una sociedad bastante estratificada de adscripción, no todo el mundo iba a la misma cárcel, ¿no? En el caso de los esclavos negros, ellos iban a lo que se llamaban casas de corrección. Y allí se intentaba que ellos volvieran otra vez a entrar bajo el mando de su amo. En ocasiones podía incluso someterse a terribles torturas, que también pasaba. El trato fue tan cruel en contra de los esclavos negros en ocasiones que yo sé que ustedes no me lo van a creer. Y es por ello que la maravilla de los libros, de las investigaciones, y ahorita tienen ustedes una cosita que les aseguro que alguno de los hombres de 1811 la hubiese tenido y habrían sido muy felices, ¿no? ¿Qué es este celular? Ustedes revisen allí en la Real Cédula del año 1789 de don Carlos IV, y es que don Carlos IV establece una Real Cédula a través de la cual reglamenta cómo tratar a los esclavos. Usted no puede darle más de tantos latigazos, usted no puede hacerle tal cosa, etcétera. Eso hizo que los mantuanos,
agarraran una calentura increíble y pretendieran invocar el se acata pero no se cumple. El se acata pero no se cumple no es tal cual como muchas veces se dice, que era algo vulgar. Es toda una institución de la época provinciana, ¿no? En la cual, si usted consideraba que un cuerpo normativo que viniera directamente de la península ibérica era negativo para el territorio, usted decía se acata pero no se cumple, usted mandaba entonces todo un formulario, un escrito, dando las razones jurídicas al rey por las cuales él debía revocarlo. Pero si el rey no lo quería revocar, usted tenía que cumplirlo y punto. Y los mantuanos agarraron esa calentura, particularmente en el Cabildo de Caracas, que cómo se le ocurría al rey decirle cómo tratar a sus esclavos. Yo sé que no les parece mayormente llamativo, pero cuando ustedes observan que la mayoría de esa gente después fue la que hizo la independencia, entonces van a entenderlo claro. Hablaremos brevemente dentro de unos minutos, ¿no? Entonces, la Real Cédula del año 1789 de don Carlos IV, vaya que fue bastante polémica por esta situación. ¿Dónde estaban estos esclavos negros en buena medida en nuestros territorios? En buena medida los esclavos negros los vamos a ver concentrados en lo que van a ser los valles costeros del área central, Barlovento, los valles del Tuy, los valles intercordilleranos en la cuenca del lago de Valencia, también en zonas de la cuenca del lago de Maracaibo. Eran menos abundantes, eso sí, en el oriente, en Guayana y en los llanos. La mayoría de los esclavos se utilizaban sobre todo para las grandes haciendas de cacao. O sea, era la perspectiva de cómo lo tenían a los esclavos aquí, ¿no? Volviendo al tema, en torno a qué ocurre cuando nos acercamos a la independencia, esto es muy interesante. Si uno ve los datos del año 1780 al año 1790, en estas tierras, Capitanía General de Venezuela, entraron legalmente 2.961 esclavos negros. Pero del año 1800 al año 1810 no entró ninguno. Luego les estoy diciendo, los negros eran caros. Los negros eran caros, los esclavos eran costosos, no era tan sencillo que usted pudiera tener esclavos. Por ello, cuando uno observa que el momento en que comienza la independencia o el movimiento emancipador, y me van a permitir ustedes que les diga, por Dios, dejemos ya de repetir eso de que el 19 de abril del año 1810 proclamamos independencia o cosa alguna. Napoleón Bonaparte había invadido España en el año 1808 con la venia del príncipe de la Paz, el cuestionable Godoy, y había terminado estableciendo en el trono, luego de las abdicaciones de Bayona, a su hermano José Bonaparte, Pepe Botella. En el año 1810, lo que hacemos nosotros aquí es declararnos leales súbditos de su majestad don Fernando VII de la Casa de Borbón. Estamos totalmente en contra de los franceses, ¿no? Y es verdad, establecimos un gobierno, pero una de las cosas que le decimos nosotros al capitán general, a Vicente Emparan y Orbe, que vaya que era un hombre ilustre, se le ha tratado muy mal, pero cuando uno revisa lo que anterior... El barón von Humboldt habló maravillas de Vicente Emparan. Y el barón no era un hombre de estar diciéndole cosas lindas a la gente, ¿no? Por ilustrado. Vicente Emparan lo sacamos, es verdad, y establecimos aquí un gobierno, pero el gobierno termina siendo la Junta Conservadora de los Derechos de don Fernando VII, la Junta Suprema de Caracas. Es verdad, es un autogobierno, todo lo que ustedes quieran, pero son por razones jurídicas que me encantaría explicarles, y están en el acta del 19 de abril. Recordemos que Juan Germán Rocio, el redactor de esa acta, era profesor de instituto en la Universidad de Caracas, pero me sucumbe el tiempo para yo poder explicarlo, no es el lugar. El tema entonces, queridos amigos, es que no hay un rompimiento con España en ese momento. Lo que sí hay es que el 14 de agosto del año 1810 la Junta Suprema de Caracas prohíbe el tráfico de esclavos. Claro, prohíbe un tráfico de esclavos que de todas maneras ya no estaban entrando, ya no eran tan comunes, pero los prohíben, ¿no? Ahora, en el año 1811 no es que estos hombres que están realizando la independencia, en que la mayoría, casi todos eran mantuanos, hay casos raros, por supuesto, como el propio caso de Juan Germán Rocio, que era mestizo. Está el caso también de Francisco de Miranda, que llega después de décadas afuera y podría ser muy reputado como un blanco de orilla, pero la gran mayoría de los que hacen esto son los mantuanos. Ahora bien, ¿qué les he dicho yo a ustedes? Los mantuanos eran extraordinariamente ricos,
por sus grandes haciendas, por no tener tanta producción. Eran tan ricos que compraban títulos nobiliarios, compraban marquesados, compraban condados. Esto es una cosa impresionante, ¿no? Ahora, sus haciendas, ¿por quiénes eran explotadas? Por esclavos. Entonces los hombres que hacen la independencia no le dan la libertad a los esclavos. Prohíben el tráfico de los esclavos. Pero los que están, están. Y los que nacen de vientre esclavo son esclavos. Por ello ustedes entenderán, queridos amigos, que cuando la Primera República de Venezuela, lo que es llamado la Primera República de Venezuela, termina acabando con la precapitulación del año 1802 y luego con lo que es la entrega a Monteverde, los esclavos no estaban nada contentos. Porque estos señores blancos estaban haciendo su independencia y sus cosas, pero ¿y nosotros qué? Luego cuando llega Simón Bolívar en el año 1813, en la campaña Admirable, esta campaña rapidísima de Bolívar, y al mismo tiempo desembarca por Chacachacares, Santiago Mariño con los orientales en la campaña de Oriente, terminan derrotando a Domingo de Monteverde y establecen gobiernos republicanos alternos, es lo que llama la historiografía la Segunda República, a pesar de que hay dos gobiernos claramente diferenciados. Está el tema de que los mantuanos, los que están haciendo la república, tienen sus tropas y obligan a que la gente luche para ellos, ¿no? Incluso los que habían nacido en la península ibérica, lamentablemente son objeto del decreto de guerra-muerte, recordarán ustedes. Españoles y canarios contad con la muerte, aun cuando seáis inocentes, si no obráis activamente a favor de la causa americana. Pero bueno, no parecía que para los esclavos la cosa variaba mucho. Y además los mantuanos, que si usted revisa la estratificación, por aligerarla un poco, observa que existían los blancos peninsulares, los que venían de diferentes recodos de las dependencias hispánicas enviados por el rey, los blancos criollos llamados mantuanos, que eran los hacendados que habían nacido aquí y se reputaban descendientes de los conquistadores, o gente también muy bien nacida, hidalgos, que se unían en matrimonio. Luego usted observa los blancos de orilla, que eran la mayoría, que eran estos que venían de diferentes lugares de España en emprendimiento, a hacer la América, como lo llamaban. Muchos eran segundones, ¿no? Pero eran la gran mayoría de blancos que había, y estos blancos a su vez eran humillados por los blancos mantonos que consideraban que eran blancos, pero en la orillita. Y usted observa de nuevo, los estoy invitando al Archivo General de la Nación, usted revise el documento, el expediente de don Sebastián de Miranda, papá de Miranda, que el rey le dio el cargo de capitán de las milicias de blancos y los mantuanos no le dejaron utilizar el bastón de mando, porque era un blanco en la orillita. Entonces el conflicto aquí no es que solamente era los negros esos, no, la mayoría de los blancos también eran discriminados, ¿no? Vemos la diferente cantidad de mestizaje, mestizos, pardos, zambos, vamos, hay una cantidad de gente importante, están los esclavos negros. Cuando usted observa la etapa de la independencia del año 1813, el año 1814, y observa que la República usualmente mandaba que los esclavos que se habían escapado fueran otra vez apresados. Y por otra parte, usted observa hombres como el urogallo José Tomás Boves, que le daba la libertad a todos los negros que estuvieran con ellos. Usted comienza a comprender un poco precisamente por qué, cuál fue la razón por la cual los negros lucharon bajo la causa realista. Porque esto no se los cuentan. A ustedes el único negro que les mencionan en la época de independencia es el negro primero. Pero nunca les dicen que primero luchó por el realismo. Jamás se lo cuentan, por Dios, ¿cómo decir esa cosa el negro primero? Que luchó por esos malvados españoles, ¿no? El negro primero, de hecho, da la explicación de esto, y José Antonio Páez, en ese documento fundamental, que es la autobiografía, echa el cuento, ¿no? El negro decía, yo veía a todo el mundo que iba a la guerra, pues llegaba con mejores cosas y con una platica, yo también quería. Él le decía a Bolívar, por avaricia, le decía a Bolívar. En general observaremos entonces a los negros anteriores esclavos luchando para los comandantes españoles, o los comandantes que luchaban para España, porque España no mandó para acá tropas sino hasta el año 1815, cuando viene la expedición de don Pablo de Morillo, ¿no? El conde de Cartagena, el pacificador. Hasta ese momento no se había enviado una expedición para acá. Luego la gente se pregunta, me lo dicen mis alumnos constantemente, pero profesor, ya va, ¿y si España no envía tropas, contra quién estaban peleando ellos? Contra otra gente que vivía aquí. Muchos habían nacido aquí. Pero estaban de acuerdo con el realismo, que era lo único que había. España era lo único que había. Venezuela es una invención independiente que están realizando en el momento, ¿no? Bueno,
Obviamente, lo que llaman la Legión Infernal de Boves, entre otras cosas, comandadas en gran medida por esclavos, llevan adelante la guerra y se acaba la Segunda República de Venezuela. El intento republicano de Venezuela del año 1814, finales del 14, luego de Urica, hasta el año 1817 es muy tenue. Vamos. Pero en esta época, Simón Bolívar, sobre todo gracias a su ida a Haití, se da cuenta que tiene que unir también a la raza negra al conflicto, y así como lo veremos ya en el año 1816, dando la libertad a los esclavos que ahora luchen para la República. Ahí es cuando ocurre. Les pido a ustedes que el que tenga oportunidad lea los documentos de Jamaica del año 1815, para que ustedes vean cómo hablaba Simón Bolívar en la época. Recuerden que era un mantuano, pero bueno, no son profundidades en las que vamos a entrar. Al final, queridos amigos, la guerra se lleva adelante. La República, a partir del año 17, ya la observamos en una mejor posición con lo que es Angostura tomada. Se establecen autoridades republicanas. En el año 1819 se da el Congreso de Angostura, se hace constitución en Angostura. A finales de ese año, Simón Bolívar logra liberar al virreinato de la Nueva Granada a través de las batallas del Pantano de Vargas y Boyacá. Y a finales de ese año, el 17 de diciembre del año 1819, se declara en Venezuela, se crea en Venezuela la República de Colombia. Colombia, ¿no? La que hemos llamado posteriormente Gran Colombia para diferenciarla. Ningún Gran Colombia, Colombia se llamaba la República y nació aquí, en Angostura. Bueno, esa Colombia en el año 1821 va a realizar lo que va a ser un cuerpo normativo en el cual se va a analizar si a los esclavos se les va a liberar o no. Bolívar pide la liberación de los esclavos, ¿no? Pero los hacendados decían, ya va, pero ¿cómo vamos a salir de nuestros esclavos? Y esa es la razón por la cual dictan un cuerpo normativo que va a ser la abolición de la esclavitud gradual. Es la llamada ley de manumisión. ¿En qué consistía esto? Les voy a leer exactamente los puntos fundamentales de esta ley de manumisión del año 1821. Es decir, primero se ratifica la prohibición de introducción de esclavos. Segundo, se declara la libertad de los hijos de esclavos que nazcan a partir de esa fecha. Es decir, a partir del año 1821, todo hijo de esclavo era libre. Luego ya no iban a ser más esclavos, ¿no? Tercero, los dueños de las esclavas que parieran a estos niñitos tenían que hacerse cargo de estos hijos de esclavos hasta los 18 años. Por supuesto, lo que ocasionaba en la práctica era que los hacían trabajar hasta los 18 años, pero bueno, a partir de allí ya podían hacer lo que quisieran, ¿no? Luego se establece también un fondo para la liberación de los esclavos y se establecía la Junta de Manumisión. Cuando observamos entonces en el año 1810, el número de esclavos era de todo lo que era Colombia, lo que llamamos hoy en día la Gran Colombia, ¿no? O sea, Panamá, lo que hoy en día es Colombia, Ecuador y Venezuela. Los esclavos estaban entre 60.000 y 80.000. Para el año 1830, con la separación de la fragmentación de Colombia la Grande, los esclavos van más o menos entre un número de 19.000 y 42.000. O sea, hay diferentes estimaciones, pero dense cuenta que bajan. Y además ya no hay nuevos esclavos. Y es porque, claro, mueren muchos esclavos en la guerra y además nacen muchos esclavos manumisos ya, que ya no pueden ser considerados esclavos. En el entendido de esto, observamos cómo hay pocos esclavos, cada vez más hay menos esclavos. Cuando Venezuela se separa, luego de la Convención de Valencia, y ya en el año 1830 hace el Estado de Venezuela, Estado de hombres ilustres en buena medida, ¿no? Hacen la Sociedad Económica de los Amigos del País, hombres como Páez, como Sublet, dejan atrás las armas y se ponen la levita de civil y gobiernan en buena medida. Qué buenos gobernantes fueron realmente. Aquí hay varios alumnos míos del curso El Régimen Deliberativo, lo estoy viendo. Qué bueno que están aquí, ya vieron lo que les conté, ¿no? En el curso. Tenemos que van a gobernar fundamentalmente hombres que tienen esclavos también, y observaremos cómo va a haber una especie de vuelta atrás. En el año 1836, primero en el año 1830, se dice ya va, pero eso de 18 años, eso es muy pronto.
Entonces lo colocan hasta los 21 años, ¿no? Está bien, usted nace libre, pero a los 21 años usted ya se puede hacer lo que usted quiera, ¿no? Ok, pero en el año 36 es uno de los cuerpos normativos más lamentables que se pueden leer en la época. El 23 de mayo se establece una ley en la cual se lleva el número de azotes permitidos a los esclavos de los 29 que había establecido don Carlos IV en el año 89 a 100. Entonces, lo que yo les digo, cuando nos echan la historia de que toda la monarquía fue terrible, la república fue un valle de mieles, y uno observa cosas como estas, uno dice, bueno, la cuestión no está entre ser republicano o ser monárquico, ¿no? Va mucho más allá de ello. Según los censos que van del año 1831 al año 1854, nacieron en esa época 40.000 manumisos, es decir, gente de vientre esclavo que no era esclavo, y murieron 27.000 esclavos. Lo que les digo entonces que va a ocasionar que cada vez más haya menos esclavos. La historia de Venezuela es una tómbola, como decía un buen amigo. Y si bien es cierto que existe un ensayo republicano interesantísimo, en el cual gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País, hombres tan brillantes como Vargas, como el gran Santos Michelena, hacen que Venezuela duplique su economía, que a Venezuela le vaya mucho mejor del año 1830 al año 1847, con una nación que habían conseguido arruinada a pesar de crisis económicas mundiales. En el año 1847 va a entrar en Venezuela el que va a ser nuestro primer tirano autoritario de la etapa republicana, José Tadeo Monagas, ¿no? Monagas, recordemos que el 24 de enero del año 1848, cuando le iban a hacer un juicio político por corrupto, por autoritario, por déspota, por ilegítimo, manda que los diputados le caigan a palos y matan a unos cuantos, ¿no? Y es así como el fusilamiento del Congreso del 24 de enero del año 1848 es la fecha en la cual se acaba la autonomía del poder legislativo en Venezuela y se comienzan a entronizar los grandes caudillos. La gente me dice, pero Páez también era un caudillo. Páez era un hombre que tenía todo el prestigio del mundo y tenía gran influencia, pero nunca gobernó de esa manera. Y se lo puedo probar con fechas, con datos, pero bueno. Hay gente incluso que hoy en día dice, no, pero es que no se ha mostrado que fue Monagas el responsable de esto. Monagas, el 24 de enero y días posteriores, dice que qué cosa más terrible ese 24 de enero, cómo le van a caer a palo a esos diputados, vengan que yo les garantizo la paz. Claro, a partir de ese momento el diputado que estuviera en contra. Entonces, ¿qué es lo curioso, no? Que Monagas dice que terrible el 24 de enero, pero a partir del año 1849 fue fecha de patria, fecha feriada, el 24 de enero. No fue responsable Monagas. No sé si fue responsable, pero le fue maravillosamente. Y por supuesto que Venezuela, que va a entrar con Monagas en una espiral terrible, en la cual la economía se va a destruir profundamente. A nivel social Venezuela va a estar en una lamentable situación, pero no puedes decir nada porque Monagas era un autoritario y vaya que ocurrían cosas terribles. El número de esclavos va a seguir decreciendo. Cuando llega su hermano José Gregorio Monagas al poder, menos de un 1,5% de la población son esclavos. Menos de un 1,5%. Y en buena medida estaban en las grandes haciendas de los pocos que habían podido mantener sus haciendas, que eran monaguistas, ¿no? Sin embargo, hombres como Simón Planas, que estaban con José Gregorio Monagas, ya comienzan desde el año 52 a impulsar en la Diputación de Caracas que se haga la ley de abolición de la esclavitud. Y es así, queridos amigos, como entonces veremos que va a ser promulgada, luego de ser sancionada por el Congreso, el 24 de marzo del año 1854, la ley de abolición de la esclavitud en Venezuela. De nuevo insisto, es que incluso parece ultrajante para la memoria de tantos hombres y de tantas personas que tuvieron que sufrir el monagato, que hoy en día se considera a José Gregorio Monagas como el padre de la libertad de los esclavos. Ya no quedaban casi esclavos. Esto más es un movimiento político que otra cosa. Y les leo los datos, por Dios. Fueron liberados 12.093 esclavos, que es lo que quedaban. Sí. Y 11.285 manumisos ya dejaron de ser manumisos, ahora eran personas libres, ¿no? Esto conformaba menos del 2% de la población en ese momento, que eran 1.350.000 personas. Entonces los números no mienten. Esto es totalmente diferente a lo que pasa en Estados Unidos.
Ustedes recordarán que los norteamericanos en la década sexta del siglo XIX se comienzan a matar entre ellos, entre secesionistas y unionistas, en gran medida porque Lincoln quería liberar a los esclavos, ¿no? Eso es otra cosa, eso es otra historia. Esto es bastante diferente. En la ley de liberación de esclavos, entonces, observamos que se les libera para siempre a estos, se crean una cantidad de impuestos para poder pagarle a la gente y, bueno, es bastante interesante que tardan en pagar a los esclavos, ¿no? O sea, tardan en pagarle a los dueños de los esclavos esa plática porque el país estaba destruido gracias al nefasto hacer económico de los monagas. Y lo que es muy interesante, para que ustedes vean lo que es la demagogia, queridos amigos. Uno de los hombres que liberó esclavos y que sí consiguió cobrar su platica, se llamaba Ezequiel Zamora. El general del pueblo soberano. De manera que, queridos amigos, a partir de ese momento en Venezuela no ha habido esclavitud a nivel formal. Por supuesto que hay diferentes tráficos, diferentes cosas que ocurren cuando el Estado se depaupera, no es materia de esta conferencia. También está lo que vulgarmente se dice, pero trabajo como un esclavo. Bueno, quizás no como uno, pero le están pagando muy mal. Entonces la esclavitud, como observamos en la historia de Venezuela, fue una de las tantas, pero tantas instituciones que existieron. Hubo esclavos, pero también hubo otra gran cantidad de cosas, ¿no? Que nos vienen desde la época, como yo he dicho, como propongo muy humildemente, desde la época provinciana. La República, como observamos, no fue que mejoró sus circunstancias en buena medida, en ocasiones incluso la empeoró. Pero la propia institución de la esclavitud se encontraba caduca, a tal punto que los propios británicos, que tanto dinero hicieron con los esclavos, fueron de los primeros que cuando se dieron cuenta que era mucho más fácil pagar malos sueldos a peones que estar manteniendo esclavos, liberaron a los esclavos, ¿no? Incluso durante el régimen deliberativo hay un momento en el cual viene para acá a Inglaterra y nos dice, vamos a hacer un tratado de que no se va a meter más nunca esclavos en Venezuela, pero nosotros lo dijimos en el año 1810, no importa, vamos a hacerlo igual. Firmamos un tratado con Inglaterra que no tiene sentido, entre otras cosas, porque lamentablemente Inglaterra nos tenía bajo su égida en ese momento. Debe ser entendida, por supuesto, la esclavitud en su justo contexto, ¿no? Debe ser comprendida la historia y no tiene ningún fundamento para ningún resentimiento. Y se los digo yo con este colorcito. Se lo digo yo que esto es una maña de los historiadores, ¿no? Nos ponemos a averiguar no solamente sobre los orígenes de los demás, sino también los propios. O sea, yo tengo no solamente abuelos, tatarabuelos que vinieron huyendo de la Guerra Civil Española por parte de madre, sino que también tengo por parte de padre unos tatarabuelos que llegaron a estas tierras desprendiéndose de la esclavitud anglosajona. Por ello la he revisado con tanta, pero con tanta profusión. Los Barrett que llegaron a estas tierras y les colocaron una O para poder pronunciar el apellido, lo llamaron Barreto. Entonces, les digo que si yo que tengo sangre de esclavo y sangre de malvados dominadores dentro de mi propio ser, no estoy bravo, no estén tampoco bravos ustedes. Aprenden la lección, aprendan lo que ocurrió, dense cuenta que más nunca ningún ser humano, por lo menos bajo nuestra responsabilidad, debe ser considerado como un esclavo, independientemente de lo bueno o menos malo que sea. Y por Dios, veamos nuestro presente y podamos por fin como un pueblo avisorar nuestro futuro, ¿no? Es una idea. Gracias. Muchos libros, él no tenía libros. Pasando en Venezuela. Es rocambolesco, pero Que había, España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común es decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no?